versículo 15. Mateo 11, del 7 al 15. Pero antes vamos a pedir la guía de nuestro Señor. Señor glorioso, creador de todo el universo, Dios Padre, santo, 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 omnipotente, omnisciente, omnipresente, Señor. Te damos gracias, Señor, otra vez por este día, por estar aquí. Te damos gracias, Señor, por este privilegio, Señor, de ser tus hijos, de ser, Señor, tus discípulos. Te damos gracias, Señor, porque, como dijo nuestro hermano, Señor, tú naciste como un niño, Señor. Naciste no en un lugar donde había lujo, un lugar limpio, sino que tú naciste, Señor, en un pesebre. Naciste, Señor, en una familia humilde. Gracias, Señor, porque tú, Señor, dejaste tu gloria y te humillaste, bajando aquí en la tierra, naciendo así como un niño pequeño, con todos los animales alrededor. Y gracias, Señor, porque viniste para salvarnos, para, Señor, perdonarnos de todo nuestro pecado, Señor. Te damos la gloria y esto, Señor, lo recordamos, Señor, siempre. Recordamos, Señor, tu amor, recordamos, Señor, tu gracia hacia nosotros. Recordamos, Señor, que tú mostraste tu amor muriendo también allí en la cruz, cuando, Señor, la ira de Dios que nosotros merecíamos. Gracias, Señor, por morir en nuestro lugar. Te damos la gloria y te pedimos, Señor, de abrir nuestra mente, nuestros corazones, Señor, para recibir lo que tú nos quieres enseñar, Señor. Que seas tú, Señor, por medio de tu Espíritu, Señor, hablar en nuestro corazón y en nuestra mente, Señor. A ti es la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y el pasaje de Mateo 11, del 7 al 15, dice: mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí lo que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo más que profeta. Porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oído para oír, oído. La última vez, si ustedes se acuerdan, en los primeros 6 versículos de este capítulo, hemos visto que Mateo empieza a hablar de Juan el Bautista. ¿Y qué pasaba con Juan el Bautista? Juan el Bautista, ustedes saben, era aquel, hemos visto en el capítulo 3, era aquel que predicaba en el desierto, el que estaba preparando el camino
para la llegada del rey. Y él, para el mensaje, arrepentíos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos está cerca, ¿no? Pero hubo un problema, porque Juan fue preso, fue puesto en una, cerrado en una prisión. Y entonces no está más libre. Y manda a 2 discípulos a Jesús, ¿no? ¿Para qué? Para hacer una pregunta. Y esta pregunta que él hace, digamos, es una pregunta que nos deja, ¿cómo puede ser que hace esta pregunta? ¿Y cuál es la pregunta que Juan hace a Jesús en el versículo 3? ¿Eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otros? ¿No? En práctica hemos visto que Juan le estaba preguntando a Jesús, pero Jesús, ¿hice bien o estoy equivocado? O sea, ¿estoy bien en decir a la gente, por mucho tiempo, que aquí está llegando el Cordero, ¿no? En Juan 1:29, Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O el versículo antes, 26-27, que dijo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Y también en Mateo capítulo 3, del 11 al 12, él dijo, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. O sea, después de toda esta cosa que Juan dijo, ahora le está preguntando a Jesús, ¿y se viene a decir todas estas cosas sobre ti? ¿O me equivoqué? ¿Eres tú aquel Mesías que todos nosotros judíos estamos esperando? ¿O tenemos que esperar a otra persona? ¿No? Y la última vez hemos visto que Jesús, esta pregunta, Él sabe cómo se siente Juan. Y no solamente sabe cómo se sentía en ese momento, en esa circunstancia, porque Juan estaba enfrentando una circunstancia difícil. Él fue preso y sabía que su vida estaba casi por acabar. Sabía que iba a morir. ¿Por qué? Si ustedes se acuerdan, Juan había acusado al rey Herodes porque estaban en un incesto. Él se hubiera casado ¿con quién? Con la mujer de su hermano, su cuñada. Y su cuñada, la nueva esposa de Herodes tenía odio hacia Juan. De hecho, ¿qué hizo? Dijo a su hija, hazle un baile a tu papá, así para convencerlo que mate a Juan el Bautista para que corte su cabeza y lo ponga en un plato de argento. ¿No? Juan sabía que su vida iba a acabar. Lo sabía. Y Jesús sabía cómo se sentía Juan en ese momento. Y no solamente sabía cómo se sentía Juan en ese momento, sino que hoy en día Jesús sabe cuáles son nuestros problemas, cómo nos sentimos, cuáles son las dificultades que estamos enfrentando. Él lo sabe. ¿Y cómo le responde? ¿Cómo responde Jesús a Juan por medio de estos discípulos de Juan? Él le dice, vuelve a él, consuélenlo y cuentan a él
todas las cosas que yo estoy haciendo. Estoy sanando a la persona enferma, estoy sacando demonios de la persona, estoy haciendo milagros. Y no solamente cuéntale hacerle recordar todas las promesas que están escritas sobre mí en el Antiguo Testamento. Y conférmele que yo soy aquel Mesías que debía venir. Y esta respuesta, ¿no? por Juan fue una grande consolación, ¿no? Y no solamente para él, también es una consolación para nosotros saber que Jesús, el Señor, sabe la circunstancia que estamos pasando, y no solamente sabe, sino que Él siempre está a nuestro lado. Nunca os dejaré. ¿No? Y no solamente eso, qué consuelo saber que el Señor también, por medio de su palabra, nos enseña de cómo enfrentar los momentos difíciles, las dificultades, los problemas. Pero ahora en este pasaje de esta mañana, del 7 al 15, vemos que Jesús no solamente tiene compasión y amor hacia Juan, dando esta respuesta, sino que en este pasaje empieza a dar, hacer un tributo a un macho. Un regalo. Hablar bien de él. Empieza a hablar bien de él, de cómo él vivió su vida, de cómo él fue fiel hasta ahora y de cómo él fue fiel también en el cumplir su llamado. Y esta mañana veremos cuál es el retrato en general de un grande hombre según la perspectiva de Dios. O sea, ¿quién es un grande hombre según el ojo de Dios? Y cuando hablamos de la grandeza, ¿no? A mí me gusta como Diego a veces dice, pero che, tú eres un genio, ¿sí? O cuando una persona es muy buena, qué bueno que sos, eres un grande, ¿no? ¿Qué es la grandeza según este mundo? El mundo dice que una persona es grande, o sea, porque tiene fama, porque tiene poder, porque tiene capacidades especiales que otra persona no tiene, o una persona es grande porque tiene dinero, ¿no? Pero el tipo de persona grande, según la perspectiva de Dios, es diferente de la perspectiva del mundo. De hecho, vemos que una persona grande, según Dios, es una persona como Juan el Bautista. De hecho, el versículo 11 que hemos leído dice, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, en el sentido de la raza humana, entre todos los hombres de la raza humana, dice en el versículo 11, no se ha levantado otro mayor. O sea, otra persona más grande como profeta que Juan el Bautista. Por el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Y este versículo 11 es muy sorprendente. Porque no es una opinión de una persona, de cualquier persona, ¿no? No es una opinión, sino que es una afirmación, una declaración de parte del Señor Jesucristo mismo.
Y Jesús está diciendo, de todos los hombres de la raza humana no hubo hasta aquel tiempo una persona más grande que Juan el Bautista. ¿En qué sentido? En el sentido de su carácter, en el sentido de su vocación, de su llamado, en el sentido de su impacto que él tuvo con la gente y también su manera de hablar. Porque acordémonos que Juan era un profeta. Los profetas hablaban la palabra de Dios, ¿no? Y en este sentido, cuando Jesús dice esto, Jesús quiere decir que Juan el Bautista fue mayor o más grande que todo el otro profeta del Antiguo Testamento, de Moisés, de Jacob, de Isaac, de José, de Josué, de David, de Salomón, de todos ellos. Y bueno, entonces, ¿cuál eran las características, cuáles eran las cosas que hacían grande a Juan el Bautista? Vamos a ver 3 cosas sobre Juan que lo hacían un grande hombre de Dios. Y la primera cosa que lo hacía un grande hombre de Dios era su carácter. ¿Qué tipo de carácter tenía Juan? Primero, era una persona que, como dije antes, sabía enfrentar y superar sus debilidades. Sabía cómo enfrentar y superar los problemas y las debilidades. En el versículo 2, ¿no? Hemos visto que decía que estaba preso adentro de una prisión, ¿no? Antes estaba libre y ahora estaba... Si ustedes miran cómo eran los cárceles, por ejemplo en Roma, no son los cárceles así con un cuarto bastante largo así, con una cama, no. Ahí los cárceles eran como una cueva, un juego, o sea, cuatro muras de piedras y estaban muy estrechos. Y no solamente estaba estrecho, no había luz, estaba todo oscuro. Para los carcelarios de hoy es un lujo tener un cárcel así. Pero en aquel momento era así. Y no solamente estaba preso, no solamente estaba, sabía de morir muy pronto, sino que él tenía, digamos, una desilusión sobre el concepto del Mesías. Porque si ustedes se acuerdan, todos los judíos en aquel momento pensaban que el Mesías que iba a venir era un Mesías como Rambo. ¿Se conoce el Rambo así? Que mata a todo, que un ejército lo mata a todo. Solamente como un ejemplo. Pensaban a Jesús como un caballero muy fuerte así, que iba a librar el país de Israel, iba a librar el pueblo e iba a hacer que el país de Israel iba a reinar sobre todo el mundo. Pero cuando Jesús vino, no pasó esto. Sino que cuando Jesús vino, ¿qué hacía Jesús? Enseñaba, sanaba, tenía contacto con los pecadores. Cuando los judíos, nada, aléjate de mí. Tú que estás enfermo, que tienes, no sé, una fiebre, aléjate de mí porque estás en pecado. Y yo soy puro, yo soy un hombre de Dios, yo soy el más inteligente, yo tengo la Biblia, yo sé el Antiguo Testamento, yo sé toda la Torá. Aléjate de mí. Y también Juan tenía este pensamiento. Pensaba que el Mesías que iba a venir iba a librar al pueblo de Israel. Y por eso
mandó a estos discípulos a hacer esa pregunta, porque para él era una desilusión. O sea, yo dije que tú, Jesús, eres el Mesías, y pasó ya un año y todavía estoy aquí, adentro de esta cárcel. ¿Cómo puede ser? Si yo había escuchado, si yo había aprendido que el Mesías iba a librar el pueblo, ¿cómo puede ser que todavía esté aquí, adentro de esta cárcel, encadenado? Pero ¿cómo enfrenta a esta situación Juan? ¿Cómo enfrenta este problema, esta circunstancia? Él no se enoja. Juan le empieza a hablar con otro carcelado, empieza a hablar mal de Jesús, ¿no? Cosa que muchos de nosotros, cuando tenemos problemas, empezamos a con la otra persona, en vez de resolverla directamente con la persona con quien tenemos un problema. Pero Juan hizo la cosa bien. Él fue directo a Jesús. No obstante este problema que estaba teniendo, él fue directo a Jesús. Y no solamente eso, él reconoce su debilidad. Él lo reconoce. Mandando a sus discípulos haciendo esta pregunta a Jesús, él reconoce su debilidad. Y reconociendo su debilidad, se humilla. Se humilla. Y Juan fue siempre humilde. Si ustedes ven el capítulo 3, versículo 11, Mateo 3, 11, vemos que cuando todavía estaba libre y predicaba a la gente, hemos leído antes, dice: yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. En el versículo 13 y 14 dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Y que dice el 14: mas Juan se lo oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Y también Juan 3:30, Juan capítulo 3, versículo 30, ¿qué dice Juan? Es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Era humilde. Y Juan no solamente sabía cómo enfrentar su debilidad, su problema, sino que también, y no solamente era una persona humilde, sino que él también estaba saldo, estaba firme en sus convicciones, en lo que él creía, y no era de doble ánimo. O sea, él no es que decía una cosa y después cambiaba opinión, no. Él estaba firme en lo que él creía y él confiaba plenamente en el Señor. ¿Y por qué estaba firme en lo que él creía? Porque su creencia, sus convicciones estaban basadas ¿en qué? En la palabra del Señor. El versículo 7 dice: mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? En este versículo vemos que después que Jesús dio esta respuesta a los discípulos de Juan y se fueron, esta pregunta que los discípulos de Juan habían hecho
no es que lo hicieron a Jesús en privado, lo hicieron en público. De hecho, toda la gente escuchó la pregunta de Juan. En escuchar toda la gente esta pregunta, y teniendo toda la gente sabía quién era Juan el Bautista. Toda la gente, todo alrededor de la Galilea, todos sabían quién era Juan. En escuchar esta pregunta de los discípulos de Juan, empezaron a dudar también sobre Juan. ¿Por qué? Porque, entonces Juan, cuando él hablaba ahí en el desierto, entonces no era verdad. Entonces era todo falso. Y Jesús, en este versículo, en esta pregunta que le hace a la gente, cuando le pregunta, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? En práctica, Jesús está preguntando a la gente, ¿por qué dejaron su casa, viajaron por muchos días para ver a Juan? ¿Para qué? Para escuchar y ver a un cialtrone. A un charlatán. Hicieron todo este viaje de lejos para ver a un charlatán. No fueron a ver un charlatán. Y nosotros no sabemos por qué. Porque todo lo que Juan el Bautista predicó era todo lo que en el Antiguo Testamento, la palabra de Dios, todo los profetas antes de él habían dicho. Y era la pura verdad. Y era firme en su creencia y podemos decir que Juan era una persona muy corajosa, valiente, y no tenía temor a nadie y a nada. A él no le importaba lo que le iba a pasar con su vida. De hecho, él era una persona muy directa con las personas. Fue directo con Herodes, acusándolo del pecado que había hecho. Y no solamente con Herodes, también con los fariseos. En Mateo capítulo 3, 7, 9, cuando Juan el Bautista estaba bautizando, vio pasar los fariseos y saduceos. No es que cuando lo vio dijo, oh hermano, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Vengan aquí, vamos a comer insectos. Langosta. Él comía langosta. No comía pizza. Pero no los llama hermanos, no los llama amigos. Que le dice, como lo llama Juan a ellos, generación de víboras. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? ¿No? Hace pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre. Él era directo con ellos. Y no solamente tiene una firme creencia, una firme convicción, no era de doble ánimo, sino que también tenía un espíritu de abnegación. ¿Se dice abnegación? O sea, y esto lo podemos ver en el versículo 8, cuando Jesús hace una segunda pregunta y pregunta a la gente, ¿o qué saliste a ver? ¿Un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Y aquí los que llevan vestiduras delicadas de la casa de los reyes están. En práctica Jesús está preguntando, ¿qué fueron a ver? A un cortesano del rey, a un servidor del rey que anda atrás del rey, que hace el favor, que hace todo para el rey para ganarle su favor.
para tener una vida lujosa, que quiere tener la bella vida. Pero sabemos que a Juan no le interesaba nada de todo esto. A Juan no le importaba ser rico, a Juan no le importaba vivir en una casa de lujo, a Juan no le importaba ganar dinero, a Juan no le importaba tener la gloria de la gente, como los judíos. A Juan él estaba fuera del sistema en aquel tiempo. Lo que él anhelaba, lo que Juan anhelaba realmente era hacer la voluntad del Señor. ¿Y qué estilo de vida tenía? Lo podemos ver, lo hemos visto en Mateo capítulo 3, versículo 4, que dice, Mateo 3, versículo 4, dice, y Juan estaba como vestido de ¿qué? De pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de su lomo, y su comida era pizza, no, langostas y miel silvestre. Y en Lucas 1:15, es muy interesante, en Lucas 1:15, cuando vemos el anuncio, la anunciación del nacimiento de Juan, cuando el ángel se le aparece al papá de Juan, a Zacarías, ¿no? ¿Qué dice Lucas 1:15? Vamos a ver Lucas 1:15. Lucas 1:15 dice, hablando el ángel sobre Juan el Bautista, dice, porque será grande delante de Dios, y después no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. De este versículo podemos ver que Juan el Bautista hizo un voto del Nazareo. Y este voto del Nazareo lo podemos ver también en Números, capítulo 6, del 3 al 8, era un voto donde la persona entregaba su vida para el Señor, para servir al Señor. Y no solamente no tomaba alcohólico, sino que también no se cortaba el pelo. Entonces, podemos aprender que aquí Juan el Bautista entregó toda su vida para el Señor, para hacer la voluntad del Señor. Otra cosa que lo hacía grande no es solamente su carácter, sino también su vocación o su llamado. Juan fue llamado para servir a Dios. Vamos a ver los versículos 9 y 11 de Mateo 11, que dice, pero que saliste a ver a un profeta, sí os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Jesús aquí le acuerda a la gente que cuando viajaron, cuando dejaron su casa y viajaron muchos días a pies para ver a Juan el Bautista, no viajaron para ver solamente a un profeta como otro. Él era más que un profeta. Él era el cumplimiento de la profecía, de lo que otro profeta
habían dicho, profetizaron. Isaías había hablado sobre Juan, ¿no? Isaías 43 dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Este es el Juan Bautista. Y en el versículo 10 que hemos leído de Mateo 11, Jesús cita lo que dijo, lo que está escrito en Malaquías, capítulo 3, 1, ¿no? Y aquí yo envío a mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Juan era el precursor, Juan era el heraldo del Señor, el que preparaba el camino para la venida del Señor. Pero Juan, más que el otro profeta del Antiguo Testamento, no es que decía el Mesías vendrá. Juan fue el único que dijo el Mesías ya está aquí. Y no solamente dijo que él ya está aquí, sino que también lo bautizó. Lo bautizó. Y otra cosa que lo hacía grande como hombre de Dios era su fidelidad. Juan Bautista era un hombre fiel y fue fiel hasta la muerte. Esto lo vemos en el versículo 12 al 15. Dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. El versículo 12 parece extraño, ¿no? Cuando dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. ¿Cómo puede ser que el reino de los cielos sufre violencia? Se preguntaron una vez esto. ¿Qué significa? ¿Qué significa cuando Jesús dice: y los violentos lo arrebatan? Significa que entonces Satanás está ganando porque los incrédulos están ¿cómo se dice? Destruyendo el reino de los cielos. ¿Significa esto? No significa esto. Significa que desde cuando Juan empezó a ministrar, empezó su ministerio, desde cuando Juan empezó a predicar a la gente de arrepentirse, porque el reino de los cielos estaba cerca, ¿qué pasó? Ustedes saben que toda la gente conocía a Juan, porque venían de todo alrededor de la Galilea, de toda la Judea, todos conocían a Juan. Y cuando Juan predicaba, su impacto fue muy fuerte. Y de hecho, fue muy fuerte. ¿Por qué? Porque no todo, pero una gran multitud de no creyentes, de israelitas, no solamente de israelitas, sino que también de romanos, se convertían.
no solamente se convertían, se dejaban bautizar. Entonces cuando Jesús dice, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, en realidad Jesús está diciendo, wow, lo que Juan el Bautista hizo es grandioso, porque muchas personas que antes no creían, ahora se están convirtiendo. Y el reino de los cielos está empezando a llenarse, está empezando a expandirse de personas que antes no creían. Y la gente que se convertía parecía un ejército que buscaba asediar, de atacar una ciudad, ¿no? Entonces, Juan fue fiel a su llamado, a su vocación. Él fue mandado del Señor para ser el precursor del araldo del Mesías, el araldo del Rey, y cumplió fielmente la voluntad del Señor hasta su muerte. En el versículo 14, Jesús dice a la gente, si queréis recibirlo, Él es aquel Elías que había de venir. ¿Qué quiere decir Jesús con esto? ¿Está diciendo que Juan es la reencarnación de Elías? No. ¿Está diciendo que Juan es Elías? No. Jesús está diciendo que Juan el Bautista tiene el mismo espíritu de Elías. Y él es el cumplimiento de la profecía hecha sobre él. Vemos en Lucas 1:17, otra vez, 1:17, que dice sobre Juan el Bautista, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. ¿No? Juan era el araldo, el precursor del Mesías, que viene en espíritu y en poder de Elías. Entonces, estas son las tres cosas que hemos podido ver que hacían grande a Juan el Bautista. Y como dijo Jesús, Juan es el más grande profeta, hombre de Dios, hasta aquel tiempo que hubo. ¿Qué podemos aprender sobre esto? ¿Cuál es el ejemplo que podemos aprender sobre Juan el Bautista? Bueno, Juan tenía este carácter fuerte. Él no tenía miedo de predicar la palabra. Pregunta, ¿cómo es nuestro carácter? ¿Somos como Juan el Bautista o nosotros nos escondemos o nos avergonzamos en el hablar? ¿O tenemos miedo? Juan no tenía miedo de lo que pasara con su vida. Nosotros, Juan confiaba plenamente en el Señor. Nosotros, aún en la circunstancia difícil de ser preso, encadenado, de saber que iba a morir, nosotros Juan fue fiel en su llamado.
Nosotros cristianos hoy en día tenemos también el llamado, ¿o no? Estamos cumpliendo este llamado. Y Juan fue fiel hasta la muerte. ¿Estamos viviendo una vida fiel al Señor? Estas son preguntas que para analizarnos, ¿no? Y como hemos visto en el capítulo 10 de Mateo 10, 28, Jesús dice: no temáis a quién, a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a quién, a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿De quién debemos temer? Tener temor del Señor. Y Juan seguro tenía temor solamente del Señor y no de los hombres de las circunstancias de nadie. Oramos. Señor, venimos delante de ti, Señor, reconociendo que nosotros somos, Señor, hombres pecadores. Reconocemos, Señor, que fallamos. Reconocemos, Señor, que muchas veces no te honramos, no te damos la gloria, no somos fieles, Señor, no te ponemos en primer lugar. Reconocemos, Señor, que muchas veces ponemos como prioridad esta vida en este mundo, ponemos como prioridad, Señor, nuestra salud, ponemos como prioridad nuestro trabajo, ponemos como prioridad nuestras necesidades, cuando en realidad, Señor, tú nos enseñas que en primer lugar, en todo, debes ser tú, Señor. Y tú nos recuerdas, Señor, que todo lo que somos, todo lo que nosotros tenemos, Señor, es por ti, Señor. Porque eres tú que nos da todo lo que nosotros necesitamos, la salud, el dinero, el trabajo. Eres tú, Señor, el que provee en cada cosa. Perdónanos, Señor, por no ser fieles. Perdónanos, Señor, por no cumplir nuestro llamado, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir, Señor, como Juan vivió y como también como tú, Señor Jesucristo, viviste. Que podamos, Señor, reflejar tu luz en este mundo. Que podamos ser el sal. Guíanos, Señor, por medio de tu Espíritu, Señor. Y que podamos, Señor, cumplir tu voluntad en nuestra vida. Que sea hecha tu voluntad y no nuestra. Te damos la gloria, te amamos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.